Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se dicen muchas cosas, pero pocas se salsean. Esto es Puro Salseo, con Nuria Marín. Hola, buenas, que sí, que es puro salseo, que no os vuelva locos el tema de la música, pero es que este episodio es muy especial, porque en este episodio vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a trasladar a una época en la que había mucho, pero que muchísimo salseo. O sea, de verdad, es que lo de hoy en día no es nada comparado con lo que pasaba en el Versalles de María Antonieta en pleno siglo XVIII, porque el 16 de octubre, que es la semana en la que se estrena este episodio, se cumplen 230 años de su muerte, ejecución, intrigas palaciegas, envidias, luchas de poder, un collar robado y la Revolución Francesa, pequeño detalle. Claro que igual si en esa época hubiera existido el Twitter, X ahora, no hubiera hecho falta cortarle la cabeza a nadie, pero bueno. Para hablar de este Royal Salseo Vintage tenemos con nosotros a Mar Jiménez, que es nuestra productora. ¿Qué tal, Mar? Hola, Nuria. Pues nada, yo súper contenta de estar hoy aquí contigo en este episodio. Un poco raro porque siempre estoy escuchando. Hoy estoy aquí. Vale, pero ¿por qué estás hoy aquí? Bueno, yo estoy aquí porque me encanta la Revolución Francesa, que un día lo comentamos fuera de micros, y dijimos, oye, podíamos hacer algo. Encima, a las dos nos encanta la figura de María Antonieta y pues se dio, y aquí estoy, aparte porque este tema me apasiona y en la carrera que estudio Humanidades pues, lo traté muchísimo y me encanta hablar de ello. Es que ha traído los apuntes de la uni. Sí. O sea, tenemos aquí los apuntes de la Universidad de Mar Jiménez. Bueno, a ver, que no os asustéis, que es un capítulo en el que vamos a hablar de historia, pero sobre todo salseo histórico, porque de verdad, en los libros de historia es donde más salseo vais a encontrar y vamos a tratar de reinterpretarlo todo para que sea muy divertido, pero digáis, ostras, pues he aprendido algunas cosas. Voy a poner una música a ver a dónde os lleva esta música. ¿Qué es que se merde? Preguntaba la nobleza, la Revolución Francesa, ¿qué es que vous avez pensé? Bueno, pues es una canción mítica de La Trinca. Tu, Mar, no sé si habías nacido Yo cuando la vi en el guión la escuché y dije, no sé qué es esto, pero entiendo que... Fue mítico a finales de los 80, a principios de los 90, la Revolución Francesa. Además, aquí en Cataluña es como se ha hablado muchísimo, siempre es como el tema, porque como muchos catalanes tienen la fantasía de que somos medio franceses, ¿no? Sí, esta relación, ¿verdad? Rara. Sí, aparte el catalán tiene mucha relación también con el francés y yo creo que ahí... Tía, pues es que yo no sé si me quiero parecer a los franceses, porque es que no sé, son un poco... A ver, perdonadme si hay gente de Francia, muchos son gilipollas. A ver, lo siento, pero tú te vas a París y es que la gente es muy borde y aquí en Barcelona, que está lleno de turistas, no entienden que tú no hables francés. Pues yo no hablo francés porque yo estudié inglés, pero el inglés se habla en muchos países y el francés solo se habla en Francia. Dejad de fliparos, gente, tenéis historia muy interesante. París es preciosa, Versalles es precioso, pero dejad de flipar. Sí, y aparte el francés es muy difícil. O sea, es mi frustración con los idiomas, tampoco es que sepa muchos, pero es que nunca llegué a enterarme de nada. O sea, me costó muchísimo. El francés es muy difícil. Pues un beso a todos los franceses. Pero nos gusta mucho su historia. Eso es verdad, muy bien reconducido, muy bien. A María Antonieta nos la han dibujado siempre como una reina frívola, egoísta, adicta a los placeres más mundanos y capaz de decir que si el pueblo no tenía pan para comer, pues que comiera pasteles. Seguramente no era la mejor persona del mundo, pero pocas veces nos cuentan que a María Antonieta la mandaron a Francia con tan solo 14 años y sin apenas formación para casarla con Luis XVI, nieto de Luis XV, que era un señor al que gobernar le importaba más bien bastante poco, y delfín de Francia. La mandaron desde Austria para establecer una buena relación entre los Habsburgo y los Borbón, que se odiaban, y dijeron, vamos a llevarnos bien. Tenían ahí intereses políticos y dijeron, pues tenemos que unirnos porque aquí tenemos que sacar cosas, porque Austria en ese momento necesitaba aliados para una guerra que había en Prusia, y esto es muy importante para Francia y la historia de María Antonieta. Francia necesitaba dinero porque estaban destinando mucho dinero a una guerra que tenían con Inglaterra durante muchísimos años y ya había poca liquidez antes de que llegase María Antonieta, que esto es muy importante. Muy importante, nos apuntamos este detalle porque luego a María Antonieta le colgaron el San Benito de que ella era la culpable de la crisis económica de Francia. Francia y Inglaterra se han llevado mal siempre, ¿eh? Sí, siempre se han intentado conquistar la una a la otra o estar por encima la una a la otra, y en ese momento ya estaban ahí. Ya estaban a la greña, pues bueno, y dijeron, oye, vamos a arreglar un poco las cosas. No existía en esa época ni la ONU, ni
los cascos azules ni el G20, entonces lo que se hacía era pues organizar matrimonios entre adolescentes. O sea, bueno, literal. Es que se pactaban matrimonios incluso entre bebés. Pero ¿nos puedes contar cómo fue porque fue una transacción, cómo se entrega a María Antonieta al gobierno de Francia? Pues mira, María Antonieta, que que tú ya lo has dicho, súper importante, era una niña de 14 años, que imagínate tú, yo me imagino adolescente, que me sacan de mi casa y me montan en un carruaje, me llevan por un camino y en medio del camino tengo que bajar y me entran en un pabellón, porque el intercambio que se hizo con María Antonieta, la entrega de María Antonieta básicamente como moneda de cambio, fue construir un pabellón de madera sobre la isla de Epis, la isla de Epis sobre el Rin, y allí ese pabellón era puramente simbólico y básicamente María Antonieta entraría como austríaca y saldría como francesa, porque entró en el pabellón, le hicieron cambiar completamente de outfit, de look, sí. Le quitaron absolutamente todo lo que llevaba, aparte no le dejaron mantener ningún tipo de recuerdo ni simbolismo que le pudiese acercar a su familia, que ya no estaría con ella, simplemente le dejaron pues tener el perrito que la acompañaba, que se llamaba Peck, era un cachorrito, y se tuvo que vestir de como vestían en ese momento en Francia, en la corte francesa, y le dieron ciertos complementos representativos de todo lo que era la corte francesa, la familia real, porque le dieron un collar de la abuela del que iba a ser su marido y ciertos complementos, pero ella llegó de una manera y salió completamente de otra. Fíjate, o sea, ya de entrada con 14 años te dicen que te desnudes delante de un montón de gente que no has visto en tu vida. Dejas a tu familia atrás. Yo creo que nunca más volvió a ver a ningún miembro de su familia. No, se escribía cartas con ellos, pero ya está. Bueno, sí, a su hermano, porque dicen que fue a Francia por un tema de... Para intentar arreglar un poco... ¿Cuándo fue el hermano? Dicen que fue a Francia, a Versalles, porque ahora por el tema del sexo. Vale, es verdad, es verdad que es quien incita. Vale, luego iremos al tema del sexo, porque claro, a ver, la cosa le salió regular a María Antonieta. Es importante destacar que cuando ella llega a Francia, a pesar de hacer el esfuerzo de vestirse con ropas francesas, porque a ver, los franceses, aparte de lo que he dicho antes, estos también son muy etnocéntricos, o sea, lo suyo es lo mejor. Total. Y vístete solo, el queso nuestro es el mejor, la ropa nuestra es la mejor, y ya está. Y entonces, pero a pesar de todo, a María Antonieta la llamaban la austríaca, con desprecio todo el tiempo. ¿Con Luis XVI tuvo un flechazo? Pues no, o sea, yo creo que en ese momento, y bueno, relacionar la monarquía con flechazos es como un poco complicado, porque todo era un contrato para sacar un rédito, es decir, matrimonio en esa época y en épocas posteriores era conseguir algo político, y ellos, lo que comentábamos antes, las dos familias quisieron unirse porque las dos tenían necesidades que podían obtener la una de la otra. Entonces ellos, el matrimonio, que ya con 12 años, cuando tenía María Antonieta 12 años, ya sabía que se iba a casar con este hombre, era puramente político, y no tenía ni idea prácticamente de quién iba a ser su marido, y no hubo flechazo y no había mucha química entre ellos tampoco. Bueno, porque tardaron 7 años en consumar el matrimonio, porque había un exceso de piel en alguna parte del cuerpo del heredero, ¿no? Del La imagen ahora es... Estos días que estamos mirando cuadros de este señor y ahora la imagen es muy rara en mi mente. Bueno, a ver, le tuvieron que operar de fimosis, sí, ¿no? O sea, básicamente intentaban... Porque claro, era su deber era engendrar herederos, total, ¿no? Y además a Luis XV se le había muerto el heredero, entonces era como que hay que asegurar como sea pues la estirpe. Y en ese Versalles, que en ese momento era como el foro cotilleando, o sea, total, todo el mundo estaba controlando, todo el mundo se enteraba de todo. Y además todo el mundo era de dominio público que el rey no podía consumar el acto con María Antonieta. Mientras tanto ella se iba a distraer, pues iba a bailar con chicos, con chicas, y entonces a ella se la ponía como de frívola, promiscua. Claro, sí, literal. O sea, claro, pasan 7 años que no hay relaciones sexuales, que todo el mundo se espera, que aparte ellos se casan con una edad que es muy fértil, como es pues la adolescencia y la pubertad en ese momento. Pasan 7 años, no hay hijos, la gente empieza a comentar, todo el mundo sabía que existía un problema. De hecho, la propia María Antonieta lo expresa con su familia, decir, ostras, es que yo lo intento, pero por todos los medios este hombre no quiere operarse, y hay muchas cartas con su madre, que aparte su madre la presionaba muchísimo de, oye, tienes que cumplir con tu deber, que sí, es tener un hijo con este señor. Y
Él no quería operarse porque no quería operarse. De hecho, es el hermano de María Antonieta, que es lo que comentábamos antes, es verdad. que viaja a Versalles para decirle, oye, opérate porque tenemos que salir Yo también de aquí. entiendo que en esa época no quisiera operarse, Bueno, porque eso claro. debía ser una sangría, no es como ahora. No, y aparte yo no me lo imagino Infecciones muy y todo higiénico, no eso. era. Y claro, ella tenía que tener, pues, aparte de adaptarse a Versalles, que ya es un entorno muy complicado y muy hostil y muy frío, para ella que llegaba nueva, pues ella empezó a tener diversiones, a tener ocio, básicamente. Iba a la ópera, Sí. luego empezaba a experimentar también con la moda. De hecho, fue una influencer en Total, París porque le una copiaban los... Sí, o sea, era pues no sé, era un poco Kim Kardashian. Bueno, no sé con qué famosa la podríamos comparar, pero era una celebridad y de repente puso de moda pues esas pelucas así como muy exageradas y la copiaban, o sea, la querían en ese momento. Sí, o sea, María Antonieta empieza con bastante buen pie en Francia porque había muchísima expectación, sobre todo con su llegada al día de la coronación. Entonces, ella cuando empieza a filtrar un poco con la moda, que de hecho básicamente hay historiadores que cuentan que para ella era un simple entretenimiento porque aprendió a vivir en Versalles sin que nadie le enseñase, entonces ella montó ahí su séquito de modistas, de diseñadores que le hacían... Bueno, para ella era un entretenimiento la moda, ella jugó a ser una muñeca de moda. Bueno, y entonces, de hecho, jugaba también, jugaba a ser campesina, ¿no? Hizo que le construyeran una casita, ¿no? En un jardín en Versalles y se vestía de campesina. Es que María Antonieta... creo que lo cuenta Caroline Weber en su libro, que yo no me lo he leído todo, pero trozos sí, está en inglés, pero cuenta un poco la relación que ella tenía con la moda, cómo era ella de pequeña. Y María Antonieta tenía un contacto muy directo con la naturaleza y se salía un poco del rol normativo que se esperaba que en esa época como que fuese una niña. Ella de pequeña cazaba, montaba a caballo, le encantaba jugar con sus hermanos, estar en el patio. Entonces, ella intenta trasladarlo un poco a Versalles y tener este contacto con la naturaleza, y era una niña pues un poco normativa en ese sentido, que también luego lo trasladó a la moda y fue muy referente por eso, por vestidos súper nada estrafalarios, que también luego fueron la vestimenta de las revolucionarias, que es súper paradójico. Sí, es verdad que incluso su vestido de novia se ve que era una obra de arte con hilos de plata que pesaba muchísimo, que los historiadores no dan crédito que un cuerpo tan pequeño pudiese llevar ese vestido. Sí. Y le pasó como a Kim Kardashian en la Met Gala de hace 2 años, que te acuerdas que rompió el vestido de Marilyn Monroe. Pues a María Antonieta también se le rompió el vestido de novia, que no pudieron abrochárselo. Volviendo al tema sexual, porque ya hemos dicho que esto es un podcast de salseo, estos dos se acostaban, claro. Tú como futuro rey y futura reina sientes que tu deber único en ese momento, y más cuando todavía no estás ejerciendo como jefe de Estado, pues es engendrar, ¿no? Entonces ellos informan de todo lo que sucede, y Luis XVI lleva un diario en el que en su primera noche que comparte con María Antonieta apunta rien, que es nada, con María Antonieta. Me recuerda un poco a las cartas que escribía Carlos III de España a su madre Isabel de Farnesio, ¿no? Que le contaba con todo lujo de detalles, ¿no? Cómo desvirgó a su mujer, que además era creo que una niña de, no sé, de 16 años. Es que era todo un poco así. Una auténtica barbaridad. Estaba muy controlada María Antonieta también por las tías del Delfín, ¿no? Por las hermanas del rey, que eran así como un poco las típicas tías de rollo Cenicienta, que de hecho cuentan que el cuento de la Cenicienta se inspira en cierto modo en ellas, y también de Madame du Barry, ¿no? Porque según la peli que veas, se lleva bien con María Antonieta, pero la cosa no era bien así. María Antonieta estaba vigilada por todo el mundo, en realidad, aparte en la corte de Versalles, o sea, te vigilaban y te observaban en todo, cambiándote, comiéndote. Sí, te tirabas un pedo y lo sabía tenía las hermanas con ella todo el día, controlándola, vigilándola, explicándole cómo tenía que comportarse, cómo no tenía que comportarse. Es cierto que también, según la peli que veas o el historiador que leas, todos buscaban un poco incluso su aceptación, es decir, como por ejemplo, no sé si lo puedo decir, en la película de Madame du Barry. Sí, que es nueva, que está en el cine ahora mismo. Claro, está en lo que tú decías, depende de con qué ojos lo mires. Esta señora buscaba constantemente la aprobación de María Antonieta, incluso buscaba que María Antonieta le hablase, porque si María Antonieta le hablaba, es como
estaba permitido que esta señora, Porque que era la nada, amante del sí, rey... y había sido prostituta, no tenía muy buena estuviese- reputación. O sea, que la vigilaban, pero aparte era como una relación muy rara, porque te vigilo, te observo, te critico, te juzgo, porque en Versalles, como tú has dicho, Sí. o sea, a tu cara no te van a decir nada, pero por detrás comentan absolutamente todo Pues como de la ti todo el vida rato, hoy en día. evidentemente. Sí, o sea, sí. te critico y luego te veo y somos súper amigos. Pues aquí pasaba lo mismo, pero aparte, como ella era como la importante, pues todo el mundo buscaba su aprobación constante, pese a que luego podrían decir, esta chica está loca, pero... Claro, para lo que les convenía, porque claro, luego, mientras ellos... Es que yo creo que aquí el error principal lo comete ya Luis XIV cuando construye Versalles, que está Sí. completamente apartado de todo, Total. no pasa ninguna vía comercial por ahí, nada, o sea, es que está muy apartado de todo la realeza pierde conciencia de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Y entonces, claro, la gente se empieza a quejar de que no está viviendo bien y se empiezan a molestar por la inmensa desigualdad en la que viven. Obviamente, pues alguien tiene que pagar por esto y los reyes pues acaban siendo el objetivo. Empiezan a llamar a María Antonieta Madame Déficit y su reputación comienza a verse afectada, ¿no? Hay incluso panfletos contra ella. Podríamos hablar ya de una cancelación antes de que se inventaran el concepto cancelación. A ella la cancelan Literalmente. sin que ella pueda... Además la cancelan a ella, no cancelan Sí. ni a Luis XV ni a Luis XVI, la cancelan a ella. Bueno, porque es que había, o sea, ya en Francia había como mucha tradición durante la historia de siempre a la mujer, por ejemplo, la frase de el tema de que coman... Que coman, si no tienen pan, que coman coman pasteles. Nunca lo dijo ella Sí. y es una... aparte, nunca lo dijo y siempre se le ha atribuido a ella, pero es que en Francia los periodistas del momento, entre comillas, atribuían esta frase a muchas otras aristócratas porque siempre la mujer era como la mala. Y aparte yo creo que el problema de esta mujer es que el rey no era absolutamente nada carismático, era una persona con un carácter, bueno, una personalidad Era apático, era un poco tonti también, flemático, sí. sí. No caía bien. Y entonces ella, que era muchísimo más exuberante, que bueno, era la que llegaba nueva, pues hizo que hubiese que fuese muy criticada desde el principio. Pese a que si tú miras los datos históricos no tiene ningún sentido las 1000 cosas que le dicen, porque había problemas económicos en Francia, ella le decía, por el tema de la moda, como que gastaba mucho más, pero claro, el problema ya era Versalles en sí, es decir, lo que tú comentabas es que ese palacio no tiene ningún tipo de sentido, aparte de estar apartado, esas dimensiones. Y que se olvidaron de construir váteres, ¿no? No había cuartos de baño, ni siquiera. No. Y ese patio, o sea, yo creo que el problema ya era la monarquía francesa, pero desde el principio, o sea, el abuelo de Luis XVI, Luis XIV, señor era un vividor. Sí. O sea, él le encantaba las fiestas, comer, Bueno, salir. Luis XV. Luis Sí, XIV fue un buen, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, Fue un buen gobernante, sí. flipado, absolutista, pero Total. bueno, dentro hizo bastantes cosas también por la cultura y todo eso, pero sí que es verdad que la construcción de Versalles fue una cagada como una catedral, es precioso, nos encanta visitarlo. Mari y yo no hemos ido, pero sí, No, es verdad, el es gobierno fuerte, francés quiere invitarnos, a pesar de que he llamado gilipollas a algunos franceses, no a todos, porque yo he conocido a alguno majo, uno creo. O Sí, dos. bueno, yo no sé. No, yo creo que no he conocido nunca a ningún francés. No, es que yo crecí en la frontera entre Es verdad, España ahí y arriba. Francia, pero bueno. Entonces, claro, la frase esta de si no tienen pan, que coman pasteles, que además es una frase que se le atribuye a María Antonieta, luego si empiezas a escarbar te das cuenta de que ella jamás la dice y te das cuenta de cómo la historia a veces la atribuimos o la integramos como y les interesa a algunos. Claro. O sea, la historia siempre te va a contar que hay un culpable en base a lo que en un momento determinado a alguien o a un grupo de personas les interesó. María Antonieta siempre será la mala a ojos de, pues en esa época, los revolucionarios. Entonces, si la historia la miramos desde el prisma de pues los que iniciaron la revolución, Sí, pues claro, se repite la historia porque lo mismo Que pasó tampoco con era los una santa, zares. ¿eh? Que no, claro. A ver, aquí tampoco hemos venido aquí a decir que María Antonieta era lo más y nos taneamos a María Antonieta. O sea, pero lo que pasa es que al final era una cría. O sea, yo creo que en esa época se practicaba el abuso infantil a un nivel Total. horroroso y no estaba... Además es que ella, cuando venía de su país, ella venía sin ningún tipo de preparación porque era la pequeña de no sé cuántos hermanos, no sé si 14 hermanos. O sea, muchísimos, no sé exactamente, pero aparte su madre lo reconoce, que no formó a Claro. su hija para lo que le venía. Y hay un libro de un autor que no me atrevo a decir el nombre porque no lo sé de Zweig, Total. lo he leído. Que él explica que
ella, el problema de María Antonieta es que intentó actuar como una mujer promedio sin ser consciente del valor histórico que tenía su figura. Entonces esta chica no tenía ni idea de lo que pasaba ni de dónde le venían, porque no era consciente ni de dónde estaba, yo creo. Bueno, pues aquí vamos a reivindicar por lo menos, o que por lo menos tengáis algo más de información sobre María Antonieta, porque además ha sido un personaje histórico que ha proporcionado muchísimo salseo. Hay un montón de películas, un montón de libros, un montón de series sobre su figura. Y ahora que citas a Stefan Zweig, el autor compatriota de María Antonieta, que también acabó exiliado, pero tiempo después, es autor de una de sus biografías, que os recomiendo muchísimo. También ha escrito una biografía sobre María de Escocia, que también es una reina muy interesante. Vamos a hablar sobre un capítulo muy importante en la vida de María Antonieta y que creo que fue la gota que colmó el vaso para que estallara la Revolución Francesa, o así por lo menos aparece en la literatura, que es el asunto del collar. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Las ves, las sigues, marcan tendencia y ahora las vas a conocer como nunca. Hablarán sin tapujos, sinceras, honestas, divertidas. Charlie tenía sus ángeles y nosotros las tenemos a ellas. Ni tan mal. Un podcast de 3 amigas con derecho a hablar de lo que sea. Con Nuria Blanco, Jennifer Muchelas y Carla Vico. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal este podcast. Ni tan mal estamos, ni tan mal no estamos. Ni tan mal. Perfecto. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Puro salseo, con Nuria Marín. En palabras de Zweig, dice: ni en todas las comedias de Molière juntas se encuentra un ramillete tan abigarrado y lógico festivo de truhanes, estafadores y estafados, de tontos y sabrosamente tomados por tontos, como en esta alegre olla podrida en la que un cuervo ladrón, un zorro charlatán, que se las sabe todas, y un oso torpe y crédulo representan la farsa más loca de la historia universal. Es que parece una broma lo que pasó. ¿Nos lo vamos contando? Sí, A o ver. sea, yo creo que es una gran broma porque, o sea, no tiene ningún tipo de sentido esta historia. ¿Quién era Madame de Valois de la Motte? O sea, esta mujer, o sea, yo esta mujer me la imagino como la típica que quiere, como una quiero y no puedo. Vale. Y entonces, Una advenediza, ¿no? Sí. Vale. Entonces ella básicamente era una quiero y no puedo, que era extremadamente pobre, que quería formar parte del círculo de María Antonieta, por lo tanto ascender Sí, en la escala una social. clase social Sí. muchísimo más rica. Me hace mucha gracia porque tú la defines como una fantasma de Sí. toda la vida, porque literalmente Lo era. era una fantasma de toda la vida, y entonces esta mujer traza un plan para, de algún modo, intentar acercarse a todo lo que es la historia de María Antonieta. Y es un plan súper ruin porque intenta conseguir dinero a través de enredar al cardenal, que ya era un enemigo bastante El cardenal directo. de Rohan, enemigo de María Antonieta, porque se opuso a su matrimonio Total. con Luis. Era como la víctima, ¿no? O sea, ahora cuando decías lo de fantasma, para que os hagáis una idea, esta Madame de Valois alquilaba por horas la cubertería de plata para ofrecer banquetes con gente importante para impresionarlos, y luego la Sí. tenía que devolver. O sea, la Sí, alquilaba sí, por sí. horas, en plan 3 horas, y luego te la devuelvo. La lavaba, le echaba una agüita, que tampoco sé si allí era en ese momento la higiene, y la devolvía. Importante la figura del cardenal de Rohan, que al final es un tonto útil. Lo que pasa es que la cosa le sale mal a Madame de Valois, porque de Valois. A ver, la historia es que María Antonieta había visto un collar que Luis XV había encargado para Madame du Barry. Sí. Carísimo. Un collar que Que era era la amante una del- locura. La última amante Sí. de Luis XV, que era una chica prostituta también, advenediza, que consigue pues llegar a la corte de Versalles, ¿no? Lo que pasa que antes de pagar este collar, Luis XV se muere y que Madame du Barry se queda sin collar. Entonces, claro, los joyeros se quedan con el collar, pero han invertido mucho dinero en ese collar y se endeudan muchísimo porque no pueden vender una joya de tal magnitud, no hay quien se la compre. Y más en ese momento en Francia. Claro. Entonces, claro, lo que hace la marquesa de Valois se entera de esto, de que los joyeros están endeudados, y les dice: yo os puedo presentar a alguien que quiere comprar el collar a cambio de una comisión. Total.
Y entonces enreda al cardenal de Rohan y le dice, María Antonieta quiere ser tu amiga, te quiere perdonar, pero tú le tienes que hacer un favor. Tú Como la típica amiga, mete mierda. Sí, exacto. Mira, tú vas a ir a los joyeros estos, de mi parte, sobre todo de mi parte, y les vas a decir que quieres comprar este collar. No hace falta que les digas que es para María Antonieta, porque eso tiene que quedar entre tú y ella, entre tú y ya está. Entonces, bueno, el señor este va y compra el collar creyendo que es para María Antonieta, pero María Antonieta no tiene ni puñetera idea de esto. De que este collar es para ella. Entonces, ni que ella forma parte de este plan, ni de que quiere, o sea, ni de que va a comprarle nada a nadie, o sea, ella no sabe nada. Bueno, pues entonces al final el collar se compra, el Rohan este conoce a María Antonieta porque le presentan a una doble en plena noche que le hacen creer que es María Antonieta y él se lo cree. Y encima esta señora escribe cartas. Sí, falsifica cartas. O sea, es que tiene un plan pensado al detalle, ¿eh? Y la señora esta lo desmonta, lo vende a los ingleses, porque para esto sí que eran amigos, franceses e ingleses, claro, para venderle los diamantes robados estos. Pero claro, en París, oye, ¿qué ha pasado con el collar? ¿Dónde está el collar? Se empiezan a pedir explicaciones y en lugar de creer que ha sido esta señora quien ha robado el collar, pues se le echa la culpa a María Antonieta. Entonces María Antonieta tratan como de explicar que ha sido el cardenal quien ha comprado el collar, pero el pueblo se pone del lado del cardenal en un juicio, hay un juicio incluso, sí. Y al cardenal se le perdona y la reputación de María Antonieta cae por los directamente. Suelos. Entonces, ¿estalla la Revolución Francesa por culpa de un collar? A ver, yo no. O sea, la Revolución Francesa es como la suma de muchísimos actos de una situación muy complicada en Francia, donde si no eras comerciante o formabas parte de la burguesía no te podías ganar la vida, o sea, no había comida, pero sí que es cierto que ya en el momento del collar, todos los revolucionarios que pues, critican, ¿no?, la vida de la monarquía, porque al final era una monarquía absolutista, el rey decidía qué libertades tenías, qué podías o no podías hacer, qué podías o no podías decir. Entonces, en todo ese escenario donde la gente se muere de hambre, sabemos que los reyes viven a todo tren, que encima esta señora, que decíamos que no era una santa, entre otras cosas porque a sus pelucas les echaba harina para mantenerlas, cuando la gente no tenía ni para comer pan, o sea, muy bueno, no se enteraban de lo que pasaba. Un poco hija de puta era, ¿sabes? O sea, poco para que te cortaran la cabeza, chica, pero un poco... Pues, y yo no me creo que tampoco supiese mucho qué pasaba en Francia. Yo creo que no era tan elitista que tampoco entendía... Bueno, vivía aislada. Claro, o sea, no se enteraba mucho de la película. Entonces, básicamente yo creo que la Revolución Francesa es la suma de muchos actos, pero claro, si ya la mirada está puesta en el modus vivendi de esta gente que vivía a todo tren cuando la gente no tiene para comer, si encima te enteras porque te cuentan que hay un collar muy caro que se ha pagado y lo ha comprado la reina y tú previamente ya tenías la mirada puesta en que ellos gastaban el dinero tontamente, pues sí que es cierto que eso fue un detalle que hizo que todo se acelerase mucho, pese que ya había pasado muchas cosas. Un poco chivo expiatorio maravilloso, porque tenía todos los ingredientes: mujer, joven, guapa, fashion, que le gustaba, tenía amantes. La historia siempre necesita una mala. Claro, totalmente. Para que pasen las cosas y haya cambios. Entonces, a los revolucionarios ya les iba muy bien la figura de esta mujer que aparentemente no sabía mucho del pueblo, para acogerse a ella y decir, es que no veis cómo vive. Bueno, como los zares de Rusia, que un día tenemos que hacer un salseo histórico de los zares de Rusia también. Sí, que no se habla mucho. También es muy guay. ¿Por qué tardan tanto en huir María Antonieta y Luis XVI? Pues porque ella no quiere. O sea, ella es la que se mantiene firme todo el rato porque cuando pasa ya asaltan la Bastilla o incluso entran en el Palacio del Rey, ellos huyen de Versalles a otro palacio un poco más en el centro de París, que están vigilados completamente, y no huyen mucho antes, que puedes pensar, oye, vete porque aquí la gente te odia, porque ella no quería, ella se quería mantener. Algunos dicen porque no era consciente de lo que se venía, y otros dicen porque, contrariamente a su marido, era una mujer muchísimo más dura, con muchísimo más carácter, y hay historiadores que la definen como, no, yo no me voy a ir de aquí porque Francia es mi país. Entonces, no se sabe muy bien por qué no se van antes, pero sí que está claro por parte de muchos historiadores y estudiadores que es porque ella no quiere, porque
si fuese por el rey se hubiesen ido muchísimo antes. O sea, fíjate, ¿no? La austríaca, ¿no? Sí, Ella se quiere quedar la tonta allí que no se entera, pero al final hay mucha gente que la ve como, no, esta mujer no se quería ir porque no ¿Y la quién echaría. toma la decisión de cortarles la cabeza? Bueno, primero se le ejecuta a él y tardan bastantes meses en matar a María Antonieta, pero la idea de la guillotina, ¿eso de dónde sale? O sea, ella al principio, por ejemplo, una vez muere el rey, a ella no la iban a, No la iban a matar, sí. ejecutar porque, bueno, entendían que ya había caído el rey, que en ese momento pues era el que tomaba todas las decisiones, y a ella es como, bueno, ya tu marido ha muerto, tú te vas a quedar aquí con tus hijos y no te va a pasar nada. Pero Francia, de nuevo, en ese momento empieza a tener... Bueno, las cosas en los conflictos que tenía abiertos no le empiezan a salir demasiado bien, tienen más enemigos y de nuevo ella es el blanco fácil, y cuando todo el entramado bélico que tiene Francia se le empieza a girar, los propios revolucionarios dicen, no, esta señora, que incluso la llamaban la loba perra o la Madre perra mía. y sus hijos, tiene que pagar también por lo que ha hecho, porque cómo va a salir indemne si ella ha sido la culpable de todo esto. Entonces es cuando se abre el juicio y a partir de ahí se decide, pero son los propios revolucionarios los que la iban a perdonar la vida y le iban a decir, oye, vete con tus hijos, pero cuando a ellos el panorama no les sale del todo bien, dicen, no, pues también la matamos. O sea, y la ejecutaron. Antes de ejecutarla, ella tropezó, pisó al verdugo, al que pidió perdón delante de toda la gente que estaba allí viendo, porque les encantaba, era como ver un partido de Champions, ir a ver cómo le cortaban la cabeza a una persona, y la enterraron con la cabeza entre las piernas. Siglos después, tiempo después, se ve que le dieron un entierro digno, la enterraron en otro sitio. Sí, con Pero, su marido. ¿qué pasó con su hijo? ¿Qué pasó con Luis XVII? Bueno, la historia de Luis XVII es muy, muy, muy morbosa, porque realmente a día de hoy, o sea, sí que se sabe un poco qué pasó, pero siguen habiendo como muchas incertidumbres, porque una vez muere su madre, pese a que cuando muere el padre ya se entiende como que él es el rey de Francia, a este niño pequeño, porque tenía 10 años, lo encierran en una cárcel, incluso se dice que hasta llegan a abusar de él, Madre y mía. básicamente lo dejan morir. Pero sí que es cierto que, pese a que todo el mundo piensa que se muere de tuberculosis y dicen que lo entierran en una fosa común, luego existía el rumor en Francia de que este niño no estaba muerto, se había fugado, lo habían ayudado a escapar, porque investigando la fosa común se encontró un cuerpo de tuberculosis, pero era un niño, el cuerpo de una persona que tenía más de 10 años. Entonces, en Francia había durante muchísimos años el rumor de que este niño no lo habían dejado morir y había escapado, y incluso se llegó a buscar y a plantear qué imagen tendría y dónde lo podrían Qué fuerte, encontrar. cuánta leyenda. Sí, y fue mucho tiempo atrás que un historiador hizo como un estudio genético y dijo que a través de un pelo de María Antonieta sí que se pudo ver que en esa fosa había un niño, pero nunca se demostró. O sea Si que el pelo era de María Antonieta o de la peluca de María No, Antonieta, claro, no lo es que sabemos, porque igual sí. el pelo no era real. Pero bueno, lo más curioso es que después de todo este chocho que montan los franceses, llega Napoleón, y lo primero que hace Napoleón es nombrarse emperador, que es lo más parecido a nombrarte rey, que es algo parecido que pasó en Inglaterra, que cuando ejecutaron a Carlos I, que había querido copiar precisamente de Francia el modelo absolutista, y a los ingleses no les hizo ni puñetera gracia, Oliver Cromwell se autoproclamó Lord Protector, y al morir o sea, lo mismo. sí. Y al morir su hijo, el hijo heredó el cargo, lo que pasa es que el hijo lo hizo fatal, como en las empresas estas que el padre lo levanta y el hijo arruina el negocio, y se volvió a restaurar la monarquía. O sea que la República en Inglaterra duró 10 años, duró un poquito más en Francia. Bueno, de hecho, sí que en Francia son republicanos, pero ¿qué pasó tras el exilio de Napoleón? Porque hay una restauración borbónica. Claro, Napoleón, que ya en sí mismo es un personaje bastante... Bueno, a mí me fascina Sí. también porque es tan contradictorio y... Iremos a ver la peli, ¿no? Oh, sí, me encanta. Bueno, pues entonces se restaura la monarquía con Luis XVIII, que era el hermano... No, Luis, lo hemos dicho antes. Sí, hermano de Luis XVI. Eso, era hermano de Sí. Luis XVI. Lo que pasa que, claro, Francia, los ciudadanos dicen, a ver, con todo lo que nos habéis liado, que hemos matado aquí a 2 reyes, hemos dicho que todo lo malo que teníamos era por culpa de la monarquía. ¿Cómo ahora este señor llega y es rey de nuevo? Claro. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces Francia estaba muy descontenta con la llegada de este hombre. Desaparece otra vez la monarquía y vuelve a entrar en acción
Napoleón. Entonces la monarquía se restaura, pero mínimamente porque Francia dice, no pinta esto, ahora ya no toca, ya te hemos echado, ya te hemos cortado somos la cabeza. republicanos, ya somos republicanos. Pues esto es para que muchas veces me preguntan, ¿por qué te gusta tanto el Royal Salseo y tal? Y yo creo que principalmente es por toda la historia, ¿no? Porque al final los reyes de ahora, pues sí que es verdad que obviamente no tienen ninguno, ahora ni siquiera los británicos, el carisma que podían tener los reyes de hace 200, 300 años, pero es que tienen una historia tan fascinante que es que yo no puedo dejar de leer, investigar, y os invito a todos a que lo hagáis. También pelis, si quieres recomendar alguna peli, Madame du Barry, por ejemplo, ¿la recomendarías? Sí, la recomiendo muchísimo. Con Johnny Depp de Luis XV. Sí, que refleja pues la relación que tuvo Luis XV con esta mujer que era prostituta, que terminó siendo su amante y que él la trataba súper bien y que era para él súper importante. Es muy interesante ver también cómo esa mujer se mueve por la corte de Versalles. Que no la quieren, que se escandalizan. Es que no era fácil estar ahí. Y luego María Antonieta de Sofía Coppola, a mí el tema del argumento no me encanta y no me gusta mucho el retrato que se hace, porque Kirsten Dunst es una actriz que me encanta, pero la peli, sin más, lo que sé que visualmente es lo más. Es muy guay. Visualmente es muy chula. Los decorados, el atrecho, todo, la vestimenta que usan, la música, los pastelitos, es muy guay esa peli. Sí, pero a mí no creo que represente lo que era María Antonieta. No, y además precisamente le atribuye la frase maldita de si no tienen pan, que coman pasteles, porque le vino muy bien a Sofía Coppola por los pastelitos de Ladurée, que son todos pastelitos de la pastelería Ladurée de París. Ah, sí, no sabía eso. Son buenísimos. Sí, me encantan esos pasteles. Sí, son muy... Sí, y están ricos, pero es puro azúcar, nivel extremo. Oye, pues qué interesante. Yo creo que este capítulo nos ha quedado guay. Hemos hecho algo distinto a lo que hacemos habitualmente. Al final es salseo. Yo creo que se aprenden muchas cosas. Hacednos llegar vuestro feedback si os ha gustado este capítulo, por si os apetece que hagamos también alguno sobre la Revolución Rusa. Podemos hablar también del asesinato del último zar, del Nicolás, que además era el primo de Jorge V, el abuelo de Isabel II, reina de Inglaterra, que autorizó la muerte de su propio primo por miedo a que le tuviera represalias él en Inglaterra. Es muy interesante, además eran parecidos físicamente. O cualquier salseo histórico que os apetezca que comentemos aquí, con Mar, que también le encanta la historia. Me encanta. Sí. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Para ti, María Antonieta, viendo un poco el panorama que hemos contado, ¿es víctima de la historia o...? Mira, para mí... siempre me lo pregunto. Para mí María Antonieta es como Chabelita. Hostia. Mira, que es una chica que cuando llega a la tele, sí, ya sé, es muy surrealista, pero sí, porque además lo pensaba cuando yo leí la biografía que escribió Zweig, lo pensaba todo el rato, pensaba en Chabelita todo el rato, y yo digo, es Chabelita, porque es una chica que muy jovencita llega a los medios de comunicación súper petarda, la utilizan sin ningún tipo de formación, o sea, una cosa horrible, y luego poco a poco ella, como se le concede la oportunidad de demostrar quién es, ella encuentra redención. Pero tiene muchísimas cosas en común. No querida por parte de su familia, la usan como chivo expiatorio culpable de las cosas malas que pasan en la familia, las formas, el tema del sexo, promiscua, supuestamente. En cambio, a Kiko Rivera no se le acusa de lo mismo. Entonces, me recordaba mucho a ella. Entonces, claro, a lo mejor si María Antonieta hubiese existido ahora, a lo mejor María Antonieta hubiese dado una entrevista en un podcast como este, se hubiese redimido en cierto modo y la gente habría visto, le habría dado la oportunidad de cambiar. Sí, y de ver si realmente todo lo que dicen es verdad. Buah, me encanta, estoy flipando. Chabelita y María Antonieta es como... Sí, Isapi se va a casar, le mandamos un beso porque además Isapi se ha reformado muchísimo y yo le tengo muchísimo cariño. Y Mar, me ha encantado este capítulo, me lo paso muy bien, de verdad. También. A mí este tema me encanta y yo creo que ha quedado muy guay. Pues esperamos que os enganchéis al salseo histórico y nada, nos escuchamos la semana que viene. Un besito, gracias Mar, chao. Adiós. A la vida no le pongas solo salsa, ponle puro salseo con Nuria Marín. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.